Previamente a abordar la definición de límite, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de lo que es un entorno, ¿sí? Para la definición de límite se necesita conocer una breve reseña de topología. Nosotros no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí vamos a aclarar algunas cuestiones, ¿sí? Un entorno es lo que la palabra indica, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un entorno de uno, la idea que nosotros tenemos que tener es que si estamos en uno y estamos hablando de un entorno de uno, lo que estamos haciendo es estar cerca del punto 1, ¿sí? El concepto de entorno se puede también extender a entorno reducido. Entorno reducido, lo que vamos a hacer es utilizar una comillita aquí. La única diferencia del entorno respecto del entorno reducido es que cuando hablamos de un entorno reducido, como es el caso, vamos a considerar también una vecindad, un alrededor de uno, ¿sí? Pero sin considerar el punto 1, ¿sí? Es decir, sin considerar al que generalmente se llama el centro del entorno. Aunque, como vimos acá en el dibujo, pueden ver que el entorno podría no estar centrado, es decir, podría no tener la misma distancia hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Simplemente por facilidad nosotros lo vamos a tomar simétrico al entorno, es decir, que cada vez que nosotros hablemos de un entorno tenemos que pensar que es un entorno simétrico respecto de su centro. Para indicar el entorno, además de indicarlo con el centro, se indica con un radio, dado que justamente estamos hablando de entornos simétricos. Entonces, por ejemplo, con esta notación, ¿sí?, estamos indicando al entorno de centro 1 y de radio 0,5. El entorno de centro 1 y radio 0,5 es un intervalo, además. Si nosotros lo pensamos gráficamente, el entorno de centro 1 y radio 0,5 quiere decir, el centro es 1 y voy a ir 0,5 unidades hacia la derecha, es decir acá, y 0,5 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Es decir acá. 1 más 0,5 me da 1,5 y 1 menos 0,5 me da 0,5. Es decir que este entorno se podría escribir directamente como el intervalo, es decir, como todos los números que están entre 0,5 y 1,5, ¿sí? Escrito de otro modo, esto es lo mismo que hacer 1 menos el radio, 1 más el radio. En definitiva, de manera general, nosotros podemos pensar que el entorno de centro A y radio R es justamente el intervalo A menos R, A más R. Si el entorno fuera reducido, es exactamente el mismo intervalo al que le voy a sacar el número A, ¿sí? Es decir que tendríamos en el primer caso un intervalo así, A más R, A menos R, considerando todo lo que está acá, y en el segundo caso tendríamos el mismo intervalo, solo que no vamos a considerar el A, el valor A, ¿sí? Este circulito es obviamente un circulito esquemático, ¿sí? Porque el punto A no tiene volumen, no tiene una medida mayor que 0 que uno pueda establecer dentro del intervalo como para que se vea, es decir, no se va a ver ese agujero, ¿sí? Es simplemente para indicar claramente que el valor A, que el número A no está dentro de ese conjunto. Ahora bien, como el entorno involucra el concepto de distancia, la manera que nosotros tenemos de hablar de distancia en la recta es utilizando el módulo, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos en este caso para escribir a los entornos y a los entornos reducidos utilizando el módulo. Bien, vamos entonces a
tratar de escribir a los entornos con el módulo. Vamos a partir de otro ejemplo distinto. Supongamos que tenemos el entorno de centro 3 y radio 1. Esto, de acuerdo con lo que escribimos, es el intervalo 3 menos 1, 3 más 1. ¿Sí? Y gráficamente lo que se ve es que estoy parado en 3 y voy desde el intervalo 2, 4. ¿Sí? Es decir, todos los valores de x que están aquí. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué cumplen estos puntos? ¿Cómo pensarlo, ¿sí?, como lugar geométrico? Todos los puntos que están en este intervalo cumplen la condición de que la distancia, ¿sí?, de cada uno de esos puntos al valor 3, al número 3, que es el centro del intervalo, ¿sí?, es menor que 1. ¿Sí? Que es justamente el radio, ¿sí? Fijémonos que entonces aquí, cuando yo escribí esto, tenemos acá el centro del intervalo y acá tenemos el radio del intervalo. Ahora, ¿cómo hacemos para medir la distancia entre un número cualquiera de estos, que vamos a llamar obviamente x, ¿sí?, y el número 3? La forma de medir la distancia entre dos números es utilizando el módulo, ¿sí? En general, la distancia entre un número a y un número b se puede calcular exactamente haciendo el módulo de a menos b. Esto es algo bastante evidente si lo pensamos desde la recta. ¿Cuál es la distancia entre 3 y 8? ¿Qué distancia hay entre 3 y 8? 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? La distancia entre 3 y 8 es evidentemente 5. Ahora bien, no necesitamos la fórmula esta para deducir que la distancia entre 3 y 8 es 5. Sin embargo, si nosotros hacemos 8 menos 3, obtenemos el valor 5. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer, por ejemplo, la distancia entre 8 y 3 y lo pensamos como 3 menos 8? El resultado de esto va a ser menos 5. Entonces, justamente, para que no me aparezca un resultado negativo para medir una distancia, lo que voy a utilizar es el módulo, ¿sí?, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Entonces, en este caso, la distancia entre 3 y 8 va a ser 5. Y así como la distancia entre cualquier número. Ahora bien, volviendo a cómo escribimos acá el entorno, ¿sí?, lo que nosotros acá queremos retratar es la distancia entre un número x y el número 3. Por lo tanto, la distancia entre un número x y el número 3 la vamos a escribir de esta manera. Esta es la distancia entre x y 3. Y esa distancia debe ser menor que 1. Debe ser menor que 1. Entonces vamos a utilizar esta expresión para decir que es menor que 1. En este caso estamos escribiendo la distancia entre x y 3 es menor que 1. Fijémonos que acá apareció el centro y acá apareció el radio del intervalo original, del entorno original. Esto nos permite escribir al entorno de centro 3 y radio 1, ¿sí?, como el conjunto de todos los x que verifican esta desigualdad. Y de manera general, el entorno de centro A y radio R será entonces el conjunto de todos los x que verifiquen qué desigualdad. La distancia entre ese x y el centro del entorno, es decir A, debería ser menor que el valor R. Y de esta manera definimos al entorno de centro A y radio R utilizando un módulo.